En el estadio NRG de la ciudad de Houston, Texas, la selección de Alemania le dio sopa y seco a la selección de Curazao, una selección que precisamente hizo su debut en una Copa del Mundo. Pero no pudieron, iban a tener un debut totalmente satisfactorio para el conjunto de Curazao, pero las cosas no salieron como esperaban en el estadio NRG de la ciudad de Houston, Texas. En el minuto 6, el jugador Kevin Mencha marcaba el primero. En el minuto 21, el tanto de la selección de Curazao lo hizo el jugador Líbano Comencia. Pero a partir de allí, todo para la selección de Alemania. Por ejemplo, en el minuto 38, marcaba el jugador Storsbeck. Después, Kai Havertz, jugador del Arsenal, campeón de la Premier y subcampeón de la UEFA Champions League, colocaba precisamente doblete para el conjunto alemán. Además, Musiala, Brown y Undab. Al final, la selección de Alemania repitió el 7-1 frente a la selección de Brasil, ahora contra la selección de Curazao. Acá hay una candidata al título. Y ayer las selecciones de Australia y la selección de Escocia salieron victoriosas. La selección de Australia lo hizo en Vancouver derrotando 2-0 a la selección de Turquía. Otra selección que después de 24 está de regreso también en la Copa del Mundo. México, Estados Unidos y Canadá. Chucho Valenzuela de Venezuela dirigió el compromiso entre australianos y turcos en el estadio BC Place. En el minuto 27 se fue arriba el equipo de Toni Popovic a través de Huracanda en el minuto 27 y en el minuto 75 Metcalf marcando el 2-0. En Boston, Massachusetts, la selección de Escocia volvió a ganar un partido después de 36 años de espera. La última vez en Italia 90, frente a la selección de Suecia. Ese partido que terminó ganando la selección de Escocia 2-1. Y fue John McGinn precisamente marcando el tanto del conjunto escocés. John McGinn es el jugador del equipo que acaba de ser campeón de la UEFA Europa League. Espera por el PSG en agosto en ese partido de la UEFA Super Cup. Y bueno, muchas otras cosas para el conjunto escocés. El central del compromiso en el estadio de Boston, Massachusetts, fue Mustafa Gorbal de Argelia. 1-0 ganó Escocia en el complemento del grupo C a la selección de Haití. Y en otro partido del grupo C, la selección de Marruecos repartió puntos contra la selección de Brasil. La selección de Carlo Ancelotti, Slavko Vinci, dirigió el partido el esloveno en el estadio MetLife de la ciudad de Nueva York. Saibari en el minuto 21 marcaba el primero para la selección de Marruecos y en el minuto 32 Vinicius Junior colocó el empate para el conjunto brasileño. Comenzó muy regular la selección de Brasil, su participación en la Copa del Mundo, aunque no ha faltado la selección de Brasil. ¿Qué tal que se quede por fuera en la primera fase y termine cuarto? Pero bueno, hay que ganarle a la selección de Haití para soñar con la clasificación a 16avos de final. Y los escoceses, ganando su partido frente a la selección de Marruecos, se mete de una en Boston, Massachusetts, a la fase de 16avos de final. ¿Por qué 16avos de final? Porque son 48 equipos. Y el primer partido de la jornada de ayer se efectuó entre Qatar y la selección de Suiza. Comenzó mucho mejor la selección qatarí, su participación en la Copa del Mundo que en la anterior, en el 2022. Julen Lopetegui ahora es el director técnico de la selección de Qatar que clasificó a esta selección el año pasado. Pero en el minuto 17 comenzó perdiendo el equipo qatarí con el gol de Bre en Bolon en el minuto 17 de tiro penalti. El partido se disputó en el estadio Levi's de la ciudad de San Francisco, California. El central del compromiso, Said Martínez de Honduras, Memo Pacheco de México, fue precisamente el VAR del compromiso. En el minuto 90+4, autogol del jugador Budgen para que el partido terminase. 1-1 ganó la selección de Qatar. Porque claro, este empate fue con sabor a triunfo para el conjunto qatarí, porque comenzó muy bien y mejor su participación, como lo habíamos dicho, en la Copa del Mundo que en la anterior, cuando fue anfitrión perdiendo con la selección de Ecuador, cuando fue anfitrión perdieron 2-0. Y en el estadio AT&T acaba de terminar el partido entre la selección de Países Bajos y la selección de Japón. Era precisamente el partido 1000. No sé qué número, pero precisamente terminó el partido entre la selección de Países Bajos y la selección de Japón. Solamente goles en la parte complementaria en el estadio AT&T de la ciudad de Dallas, Texas. En el minuto 51, el primero lo hizo Virgin van Dijk.
Después, en el minuto 57, Keito Nakamura marcaba el empate para el conjunto japonés. En el minuto 64, Somerville marcaba el 2-1 y el 2-2 lo hizo sobre el final el jugador Kamada, la figura JP State del partido. Mientras comienza el partido de fondo que tenemos en Filadelfia en el estadio Lincoln Fin después de las 6 de la tarde, el partido entre la selección de Costa de Marfil, los Elefantes, y la selección de Ecuador, para mí otra candidata al título, al igual que la selección, bueno, no hagamos tantas ilusiones. Pero bueno, el central del compromiso que acaba de terminar. Tanto la selección de Países Bajos como la selección de Japón fue precisamente el norteamericano Ismail El-Balf, acompañado por Armando Villarreal, también de los Estados Unidos. Me suena como colombiano. Los centrales para el partido de los Elefantes frente a los ecuatorianos va a ser el francés Franck Lexter, acompañado por el bar del compromiso, el inglés Jared Gillette. Y un solo partido en Monterrey, Nuevo León, con arbitraje de Yael Falcón Pérez de Argentina y el VAR Juan Lara de Chile. Lo van a jugar las selecciones de Suecia y Túnez. El partido de fondo que también tendremos por el grupo F, el complemento de esa zona. El grupo D se completó con Estados Unidos y con Australia, ambos con 3 punticos, con 0 apoyos, la selección de Turquía y la selección de Paraguay. En el grupo C, Escocia líder con 3, con 1 puntico, Marruecos y Brasil, y con 1 negativo la selección de Haití. Y en el grupo B se completaron precisamente con 1 puntico cada uno, Suiza, Canadá, que también empató con la selección de Bosnia, la selección de Qatar y la selección de Bosnia y Herzegovina. Hasta el momento la selección de Bosnia y Herzegovina, esta última eliminada de momento en la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Bueno, y pasemos ahora al Tour Orbeña Rodano Alpes, 3 que tiene el Chavo del 8, Isaac del Toro, de Ensenada, Bajo California, en territorio mexicano, nacido el 27 de noviembre del 2003. Y en este 2026, Isaac del Toro cuenta con 3 títulos, el primero en febrero. Fue precisamente el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, el UAE Tour. Luego la Tirreno Adriático, con esa amargura, no sé cómo precisamente es el trofeo de la Tirreno Adriático, pero ganó Isaac del Toro en el mes de marzo. Se intentaba en la Vuelta al País Vasco, pero justamente se retiró Isaac del Toro por una fuerte caída. Estuvo ausente unos mesecitos, pero volvió y ahora sí lo tendremos para el Tour de Francia. El Tour comienza el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, con una contrarreloj por equipo. Se vuelve a hacer en el Tour, después de tantos años, una crono individual por equipos. Y lástima por Colombia, desfallecieron tanto en esta edición de la Criterium anteriormente. Y el Team Emirates había ganado el año pasado, pero con Tadej Pogačar, esta vez con el mexicano, porque manda es México con el Chavo del 8, no solamente en la vecindad del Chavo del 8, sino también otras costumbres, como en familia con Chabelo, el amigo de todos los niños. La etapa terminó, la número 8 y la última de la edición 2026 del Tour Orbeña Rodano Alpes, en la hermosa localidad de St. Lines, una etapa de 120 kilómetros. Isaac del Toro terminando con un tiempo de 3:35.07, campeón de la edición 2026 del Tour de Orbeña Rodano Alpes. En la posición número 2, segundo terminó Pancho Ayuso. Terminó Tobias Johansen en la tercera posición. Matías Esquelmons terminó cuarto. Cristian Rodríguez terminó en la quinta casilla. Y el peor de los perjudicados de Colombia, diría yo, Harold Tejada, mamita querida con ese Harold, pero bueno, así son las cosas del destino para Colombia y así lo vamos a ver con esa actuación tan pobrísima en la edición que viene, la 113 del Tour de Francia, pero antes tendremos Vuelta a Suiza a partir del próximo miércoles, el día antes del debut de la selección, que será a las 9 de la noche. La general terminó con Isaac del Toro, con un tiempo de 29:35.05, campeón por primera vez para México del Tour Orbeña Rodano Alpes, primer mexicano ganar precisamente esta competencia. De los colombianos únicamente Martín Alonso Ramírez, Lucho Herrera y Daniel Felipe Martínez. Ni fu ni fa para Colombia en estas calendas de este Tour Orbeña Rodano Alpes. Subcampeón Luca Tugwell de Australia del Red Bull Bora Hasdroja con 34 segundos, 54 segundos. 17 segundos, bueno, 1:17 porque terminó con ese tiempo Juancho Ayuso o Pancho Ayuso.
Y no precisamente Pancho el de Plaza Sésamo, sino Pancho Ayuso. Así terminó la edición 2026 del Tour Orbeña Rodano Alpes. Vamos a pasar ahora a la Liga Chilena. 44 minutos de partido. La Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. En el Estadio Las Condes está derrotando 2-0 a la Universidad de Concepción. Es que lo mismo selección porque claro, estamos en la Copa del Mundo. Pero no, concentrémonos un poquito rápidamente en el resumen. Está por terminar la primera parte. El gol fue de Fer Sampedri en el minuto 24 y en el minuto 40. Es decir, hace 5 minutos que marcaba el doblete para el conjunto de la U Católica. En otro partido, 2-2, Unión La Calera y la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene su próximo partido que estaba pendiente por la fecha número 13, frente a O'Higgins. Este partido se va a jugar el jueves y así terminamos la primera vuelta de la fase regular de 30 jornadas que tiene la Liga de Primera del fútbol chileno. En el minuto 6, el jugador Nicolás Ramírez Aguilera marcaba el primero, 10 minutos más tarde lo hizo Eduardo Vargas. En el minuto 44, Matías Campos López marcaba el descuento para la Unión La Calera y Sebastián Sáez en el minuto 58, de penalti significando en el Estadio Municipal de La Calera, Chile. El 2-2 también cierra un ciclo de la primera vuelta el conjunto de la U de Chile. Como también Unión La Calera, ambos están empezando en el segundo semestre a partir de julio. 3-2. Concepción derrotó a Deportes Limanche y está sumando mucho en la tabla del descenso. Deportes Limanche es el equipo que precisamente va ahí, en esos puestos, está de últimas. En esa tabla de los 8, pero bueno, así es precisamente el equipo de Deportes Limanche. En el minuto 13, Jorge Enríquez Neira marcaba el primero. En el minuto 53, el jugador Matías Yantén, no sé cómo es ese apellido, pero bueno, hay que acostumbrarnos también con ese apellido. Yantén marcando en el minuto 53. En el minuto 81 lo hizo Ariel Cáceres. En el minuto 90, el jugador Aldris Jara marcando otro tanto para Concepción. Y en el minuto 90+6, Jan Meneses. También empataron a 2 Ñublense y Huachipato. Por su parte, Palestino, el equipo que te encanta tanto, el Port Latino, derrotó 2-1 al equipo del Everton de Viña del Mar. Colo-Colo 3, Cobresal nada, 0-0 empataron Coquimbo Unido y O'Higgins. El partido que sigue, bueno, con esto ya se cierra la primera vuelta de la fase todos contra todos del fútbol chileno. Aunque hace falta el partido del jueves, el día después del partido de Colombia frente a la selección de Uzbekistán. Universidad de Chile frente a O'Higgins de Chile, que espera por Boca en la fase playoff de la Copa Sudamericana. El jueves comenzó con el simultáneo de la inauguración de la Copa del Mundo, victoria de la selección mexicana 2-0 frente a Sudáfrica, la Copa de la Liga del Perú. El equipo de Adam Jane derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos. Este partido se disputó en la ciudad, precisamente no sé qué ciudad, pero se disputó en el estadio Víctor Montaña Segura, de la ciudad de Jane. En otros resultados, Pirata Fútbol Club derrotando 2-0 a Universitario de Deportes, el conjunto crema del Perú que quedó eliminado de las finales tanto de la Conmebol Suramericana como la Copa Libertadores de América. 0-0 significó empate en Huancayo del equipo de Unión Minas, equipo que también está en la B, contra el equipo de ADT. 2-0 Cienciano de Cusco derrotó al equipo deportivo Binacional. 1-0, los Chancas derrotó a Ayacucho Fútbol Club en el estadio Las Américas en Ayacucho, bonita ciudad. 3-2 significó victoria para el equipo de Ventín frente a Tacna. Bueno, Tacna es justamente la ciudad, pero no, el equipo Ventín Tacna Heroica derrotó 3-2 al equipo de Melgar de Arequipa. 2-2, Universidad San Martín derrotando a Sport Boys. 1-1, Comerciantes Unidos y Sporting Cristal. Eso eran pues los resultados de la Copa de la Liga del Perú. También vamos a estar pendientes de lo que pasa con esa Copa de la Liga del Perú. En la NBA, el equipo de New York Knicks se quedó con el título de la temporada regular 2025-2026. Felicitaciones, nuevo campeón del baloncesto norteamericano que retorna en el mes de octubre.
El equipo de New York Kings finalmente derrotó en esos juegos tan apretados, pero el último, el estadio AT&T Center de la ciudad de San Antonio en los Estados Unidos también terminó 94-90 a favor del conjunto de New York Kings. Derrotó 94 al equipo precisamente de San Antonio Spurs, pero es lo mismo 90 que 94. Felicidades al equipo de New York Kings. El equipo de New York Kings está representado muy bien por estos jugadores latinos, digamos norteamericanos, pero bueno, ahora lo que se viene justamente en los Estados Unidos después de la Copa del Mundo, el comienzo y el regreso del fútbol americano a partir de agosto, y en octubre también retorna la NBA. En la Fórmula 1, Gran Premio de Barcelona, Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de esa hermosa ciudad. El Gran Premio de Barcelona, Cataluña, el Gran Premio de España como tal, con un tiempo de 1:32.28.105 con 25 puntos. Terminó el Gran Premio de Cataluña ganando Lewis Hamilton, piloto de 41 años. Russell terminó con 18 puntos, con un tiempo de 19.561. Precisamente el corredor también británico. Norris en la tercera casilla, más Verstappen, que era justamente uno de esos campeones de la Fórmula 1, terminó en la posición número 4 con 12 puntos. Con 15 Norris y con 18 Russell. Con 10 terminó Piastri, con 8 terminó Hyun-Jin, con 6 Gasly. También Lawson terminó con 4 puntos. El más perjudicado Franco Colapinto terminó en la posición número 10. El Checo Pérez terminó sin pollos, al igual que el corredor brasileiro, el señor Borboleto. La próxima carrera de la Fórmula 1 será precisamente el 28 de junio después de las 8 de la mañana en el Red Bull Ring. Van a correr precisamente el Gran Premio de Austria. Después se vendrá el Gran Premio de Silverstone el domingo 5 de julio, es decir, en menos de 22 días. También en menos de 29, o bueno, más lejano de 29, se estará corriendo el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Hungría. Mejor dicho, esto va volando rapidito. La edición 2026 de la Fórmula 1. Esperan pacientemente un colombiano que puede ser Sebastián Montoya. En la NASCAR Cup Series terminó las 500 de Pocono. Ganador precisamente Hamlin con un puntaje de 67 puntos. Felicitaciones. Reddick terminó con 35. 38 terminó Byron. Y la clasificación de la Moto 2. Manuel González sigue siendo el mejor corredor de la Moto 2 con un tiempo precisamente de 154.5. El piloto colombo español, quien fue campeón de la Moto 3 en el 2024, David Alonso Gómez, está sexto, pero puede ganar una carrera, digamos, no sé que venga de la Moto 2, pero lo que queremos es que un colombiano vuelva precisamente a la Moto Mayor. Ya lo había hecho Johnny Hernández hace ya algunos años. Desde Johnny Hernández no estamos en ese nivel de motociclismo. Ahora con el motociclista colombo español David Alonso Gómez. En la segunda división del fútbol español, Málaga, que dejó en el camino precisamente a la Unión Deportiva de Las Palmas, se clasificó a la final. Por su parte, el equipo de la Almería derrotó al conjunto de Castellón y se encontraron hoy en la gran final. Finalmente el partido terminó 0-0 a favor del conjunto de Málaga. Se jugó en el estadio La Rosalda de la ciudad de Málaga. Finalmente un partido que terminó empatado a 0 goles, pero falta el partido de vuelta para convertirse en el reemplazo del Mallorca. Recuerden que el Deportivo La Coruña y Racing de Santander son los únicos equipos que hasta ahora han ascendido a la temporada 2026-2027 del fútbol español. Esperemos que eso sí, no estén un año entero, una temporada entera. Una temporada que comienza el 15 de agosto después de la Copa del Mundo y después de todo este rollo, pero bueno. Pero sigue la Copa del Mundo. Enseguida, en un ratito nada más, en el estadio Lincoln Field en Filadelfia, tendremos a los Elefantes de Costa de Marfil y la selección de Ecuador en el complemento del Grupo E de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. Saludos a Marina Granciera, a Marcela Monsalve, mis compañeritas, a Pepe Garzón, a Julián Campera, al maestro Alexis García, también a Salomé Fajardo, a Sheila Aventuras García, todos de parte de JPC, que también está de moda esta cita mundialista y también
también a Vanessa Ariza, la corresponsal, la periodista de Medellín, a todos, y hasta Luisito Parada Hernández, egresado también del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Ya vamos a ajustar nosotros un año oficialmente como periodista y comunicador social. Y en octubre esperen más sorpresas de JP Stage.